Los territorios del noroeste de Canadá son verdaderamente algunos de los lugares más salvajes de la Tierra. Inmensos bosques boreales, picos montañosos que arañan el cielo y ríos caudalosos que serpentean por valles profundos. Sin embargo, una de sus reservas, un lugar llamado Valle de Nahanni, alberga algo más que una belleza agreste. Es el hogar de algunos extraños misterios difíciles de explicar y cuenta con una temible reputación de ser un lugar embrujado y mortal. A lo largo de las décadas, las historias de viajeros y exploradores desafortunados que se adentran en el valle y nunca regresan, o que aparecen muertos en circunstancias inexplicables, han alimentado la leyenda del Nahanni. Muchos de estos casos comparten un detalle escalofriante: la ausencia de la cabeza. La cantidad de cuerpos decapitados encontrados en el Valle de Nahanni le ha valido el sobrenombre de Valle de los Hombres sin Cabeza. Pero, ¿cuál es la explicación de este misterio? ¿Qué fuerzas naturales o sobrenaturales acechan en las sombras de este valle aparentemente maldito? Un lugar tan bello como mortal, un valle oculto entre montañas y nieblas perpetuas, lleno de ríos termales y leyendas oscuras. El Valle de los Hombres sin Cabeza. Un nombre que envía escalofríos por la columna vertebral y despierta la imaginación. Acompáñenme a explorar la historia real detrás de uno de los misterios más escalofriantes del planeta, la maldición de Nahanni. Nuestra historia comienza en 1906, en los albores de la fiebre del oro. Dos hermanos, Willie y Frank McLeod, cegados por la promesa de fortuna, empacaron sus herramientas, provisiones y sueños y se adentraron en el inexplorado Valle de Nahanni. Habían oído los rumores, por supuesto, historias susurradas sobre la naturaleza implacable del valle y los hombres que habían desaparecido entre sus garras. Pero el atractivo del oro era demasiado fuerte para resistirlo. Los McLeod estaban decididos a desafiar las probabilidades, a conquistar lo desconocido y regresar con una fortuna que les cambiaría la vida. Pasaron meses sin noticias de los hermanos. La gente del pueblo comenzó a murmurar, preguntándose si la maldición de Nahanni había cobrado dos víctimas más. Un grupo de búsqueda se adentró en el valle en 1908 con la esperanza de encontrar a los hermanos con vida. Pero el destino tenía otros planes. En un macabro descubrimiento que sacudió a la comunidad, los cuerpos de Willie y Frank fueron encontrados cerca de su campamento abandonado. Habían estado muertos durante años, y lo más inquietante de todo, les faltaban las cabezas. La noticia del destino de los hermanos McLeod se extendió como la pólvora, alimentando las historias de la maldición de Nahanni. Las preguntas sin respuesta se arremolinaban como la niebla sobre el valle. ¿Qué les había pasado a los hermanos McLeod? ¿Había sido un accidente, un ataque de animales salvajes o algo más siniestro? Algunos susurraban sobre tribus indígenas hostiles que protegían celosamente sus tierras. Otros contaban historias de espíritus vengativos que acechaban el valle, cobrando la vida de cualquiera que se atreviera a perturbar su paz. La verdad, como suele suceder en los lugares donde la realidad se confunde con la leyenda, seguía siendo esquiva. El destino de los hermanos McLeod se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar los misterios del Valle de Nahanni. La historia de Martin Jorgensen es otra pieza inquietante en el rompecabezas del Valle de Nahanni. En 1917, este minero noruego, un hombre solitario y resistente, llegó al valle en busca de oro y tranquilidad. Jorgensen construyó una pequeña cabaña a orillas del río Flat, un lugar de belleza serena en medio de la naturaleza salvaje. Parecía que había encontrado su propio rincón de paz en aquel valle indómito. Sin embargo, la tranquilidad de Jorgensen sería efímera. Un día, una columna de humo negro se elevó desde la dirección de su cabaña, visible a kilómetros de distancia. Los vecinos, alarmados por la señal de desastre, corrieron hacia la cabaña de Jorgensen. Lo que encontraron allí heló la sangre en sus venas. La cabaña estaba reducida a cenizas, consumida por un fuego voraz. En medio de los restos humeantes yacía el cuerpo de Jorgensen, decapitado. El horror de la escena se vio agravado por la falta de un motivo claro. ¿Quién habría querido hacerle daño a un hombre solitario como Jorgensen? Las especulaciones se arremolinaban en torno al macabro descubrimiento.
Algunos creían que Jorgensen había encontrado una veta de oro especialmente rica y que su asesino lo había matado para robarle su fortuna. Otros se aferraban a las antiguas leyendas del valle, susurrando sobre espíritus guardianes y criaturas sobrenaturales que protegían celosamente sus dominios. Sea cual sea la verdad, el destino de Martin Jorgensen se sumó a la creciente lista de tragedias inexplicables en el Valle de los Hombres sin Cabeza. Su historia se convirtió en un recordatorio escalofriante de que incluso en los rincones más remotos del mundo, la oscuridad puede acechar en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. El vasto e implacable Valle de Nahanni se cobraría otra víctima en 1929. John O'Brien, un buscador de oro experimentado, se adentró en el valle, atraído como tantos otros por la promesa de riquezas. A diferencia de muchos que lo precedieron, O'Brien estaba bien preparado para los rigores de la naturaleza salvaje. Conocía los peligros del terreno y había equipado su expedición con sumo cuidado. Sin embargo, incluso la mejor preparación no puede prever todos los giros del destino. Las semanas se convirtieron en meses y no hubo señales de O'Brien. La preocupación se convirtió en temor a medida que la dura realidad se imponía. O'Brien se había perdido en la inmensidad del valle. Un grupo de búsqueda formado por hombres experimentados en las artes de la supervivencia en la naturaleza se adentró en el valle, siguiendo las pocas pistas que O'Brien había dejado atrás. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el terreno traicionero y las condiciones climáticas impredecibles, pero su determinación no flaqueó. Finalmente, en un lúgubre descubrimiento que confirmó sus peores temores, encontraron el cuerpo de O'Brien. Estaba congelado en una posición extraña, de rodillas, como si la muerte lo hubiera sorprendido en un instante. Su rostro, contorsionado en una mueca de terror, hablaba de un final repentino y violento. Pero lo más inquietante de todo era que la cabeza de O'Brien no estaba por ninguna parte. Había desaparecido sin dejar rastro. Las preguntas sin respuesta se arremolinaban alrededor del cuerpo decapitado de O'Brien. ¿Qué lo había matado? ¿Y qué había sido de su cabeza? Algunos susurraban sobre la presencia de un depredador desconocido, una criatura lo suficientemente poderosa como para llevarse la cabeza de un hombre. Otros se aferraban a las viejas historias de espíritus vengativos y guardianes sobrenaturales, convencidos de que O'Brien había pagado el precio por profanar un lugar sagrado. Sea cual sea la verdad, el destino de John O'Brien sirvió como un recordatorio escalofriante de que incluso los exploradores más experimentados no son inmunes a los peligros que acechan en el corazón del Valle de los Hombres sin Cabeza. Capítulo 4. El extraño caso de Ernest Savard. En 1940, la sombra del misterio volvió a cernirse sobre el Valle de Nahanni con la desaparición de Ernest Savard. Savard, un empresario canadiense con un espíritu aventurero, había quedado cautivado por las historias del valle, tanto por su belleza salvaje como por sus oscuras leyendas. A diferencia de los buscadores de oro que lo precedieron, Savard no buscaba riquezas materiales. Su objetivo era más intangible. Quería experimentar la magia salvaje del valle, desentrañar sus secretos y quizás enfrentarse a sus fantasmas. Savard planeó su expedición con meticulosidad, estudiando mapas, recopilando provisiones y contratando a guías locales familiarizados con el terreno traicionero. A pesar de su preparación, la expedición de Savard estaría condenada al fracaso. Semanas después de su partida, sus guías regresaron solos, conmocionados y con historias confusas sobre una presencia maligna en el valle. Según ellos, Savard había insistido en explorar una zona particularmente remota y sagrada para los pueblos indígenas locales. A pesar de sus advertencias, los guías afirmaron haber visto a Savard por última vez adentrándose en un estrecho desfiladero, su silueta recortándose contra la niebla antes de desaparecer de la vista. Un equipo de búsqueda, organizado a toda prisa, se adentró en el valle, siguiendo los pasos de Savard. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el terreno difícil y la creciente sensación de temor que impregnaba el aire. Días después, el cuerpo de Savard fue encontrado cerca del desfiladero donde fue visto por última vez. Yacía boca abajo, su cuerpo aparentemente intacto, excepto por un detalle escalofriante: le faltaba la cabeza. La ausencia de cualquier signo de lucha o violencia en el cuerpo de Savard solo profundizó el misterio.
¿había sido víctima de un animal salvaje? ¿O había fuerzas más siniestras en juego? Los lugareños susurraban sobre antiguos rituales indígenas y espíritus guardianes, sugiriendo que Sabar había pagado el precio por profanar un lugar sagrado. La verdadera causa de la muerte de Sabar nunca se determinó con certeza, añadiendo otra capa de misterio al ya inquietante legado del Valle de los Hombres sin cabeza. Capítulo 5. Un rostro perdido en el tiempo. En el verano de 1962, un grupo de exploradores se adentró en el corazón del Valle de Nahanni, con la esperanza de trazar un mapa de sus remotas regiones y estudiar su flora y fauna únicas. Armados con brújulas, cuadernos y una sed insaciable de conocimiento, se adentraron en lo desconocido, sin saber que estaban a punto de toparse con un misterio que desafiaría toda explicación. Mientras se abrían camino a través de un denso bosque, sus pasos amortiguados por el suave colchón de agujas de pino, un destello de color fuera de lugar llamó su atención. Era una mochila, medio oculta por una maraña de arbustos, sus colores vibrantes en marcado contraste con la paleta verde y marrón del bosque. La curiosidad se apoderó de los exploradores, que se acercaron cautelosamente a la mochila abandonada. Al acercarse, un hedor nauseabundo, el inconfundible olor a muerte, los golpeó con toda su fuerza. Allí, a pocos metros de la mochila, yacía un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. El cuerpo, vestido con ropa de montaña resistente, estaba irreconocible, su rostro devorado por el tiempo y los elementos, y lo que era aún más escalofriante, le faltaba la cabeza. Los exploradores, horrorizados por su descubrimiento, examinaron cuidadosamente la escena. Encontraron un campamento cercano, meticulosamente organizado, con equipo de alta calidad esparcido alrededor. Quienquiera que fuera el hombre, era un experimentado hombre de las montañas, bien preparado para una expedición en la naturaleza. Pero ¿quién era él? ¿Y qué lo había llevado a su prematuro final en el corazón del Valle de los Hombres sin cabeza? A pesar de una búsqueda exhaustiva, la identidad del hombre nunca se determinó. Sus pertenencias no revelaron ninguna pista sobre su pasado, y su rostro, borrado por el tiempo, se negó a revelar sus secretos. ¿Había sido víctima de un accidente o había fuerzas más oscuras en juego? Las preguntas sin respuesta se arremolinaban alrededor del cuerpo decapitado, añadiendo otra capa de misterio al ya inquietante legado del valle. Capítulo 6. Ecos de un misterio. A principios de la década de 1970, un cazador experimentado llamado William E. Eberhart se adentró en el Valle de Nahanni, atraído por la promesa de caza abundante y la oportunidad de escapar de la creciente expansión de la civilización. Eberhart, un hombre de pocas palabras y una profunda conexión con la naturaleza, había pasado incontables horas en la naturaleza salvaje, rastreando presas y durmiendo bajo las estrellas. Mientras se abría camino a través de un denso sotobosque, siguiendo el rastro de un ciervo, se topó con un claro inusual. En el centro del claro había un círculo de piedras, ennegrecidas por el fuego, como si hubieran sido testigos de innumerables fogatas a lo largo de los años. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eberhart, una sensación de inquietud que no podía explicar. Algo en ese lugar no parecía bien. Mientras examinaba el círculo de piedras, su mirada se posó en un objeto blanco y brillante medio enterrado en la tierra. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se arrodilló y apartó la tierra con cuidado. Para su horror, era un cráneo humano, blanqueado por el sol y agrietado por el tiempo. Eberhart, conmocionado por su descubrimiento, examinó cuidadosamente los alrededores. Encontró más huesos humanos esparcidos entre la maleza, desgastados por los elementos y dispersos como si hubieran sido arrojados allí con indiferencia. Parecía ser los restos de un antiguo campamento, un lugar donde la tragedia había golpeado hacía mucho tiempo. Eberhart, un hombre práctico con un profundo respeto por los muertos, recogió cuidadosamente los restos y los envolvió en su lona. Llevó los huesos de vuelta a la civilización, donde fueron examinados por las autoridades. A pesar de sus mejores esfuerzos, nunca se pudo determinar la identidad de los restos ni la causa de la muerte. El cráneo, separado del resto del esqueleto, solo profundizó el misterio. ¿Había sido este el desafortunado final de otro alma perdida en la inmensidad del Valle de Nahanni? ¿O había fuerzas más oscuras en juego?
fuerzas que desafiaban la explicación racional. El descubrimiento de Eberhard sirvió como un recordatorio escalofriante de que incluso en los rincones más remotos del mundo, los ecos del pasado pueden perseguirnos, susurrando historias de misterio y tragedia. El Valle de Nahanni, un lugar de belleza impresionante y misterio perdurable, sigue cautivando la imaginación. Las historias de los hombres sin cabeza, transmitidas de generación en generación, han tejido una rica tapicería de folclore y especulación. Teorías sobre la maldición del Valle de Nahanni varían desde leyendas indígenas Dene, que consideran al valle como sagrado y prohibido, hasta criaturas misteriosas como Bigfoot o espíritus de la montaña que acechan en sus rincones oscuros. Otros creen que explicaciones más mundanas, aunque igualmente inquietantes, pueden ser las responsables de las desapariciones y muertes. Asesinos humanos, motivados por la codicia, la venganza o la locura, podrían haber dejado su huella sangrienta en el valle. Rivalidades por oro, saqueos de campamentos y violentos conflictos territoriales podrían haber cobrado la vida de muchos. Sus cuerpos ocultos por la naturaleza implacable o eliminados para borrar cualquier rastro de su crimen. Sea cual sea la verdad, el Valle de los Hombres sin Cabeza sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes y sin resolver del planeta. Un lugar donde la realidad se confunde con la leyenda y donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se difumina hasta hacerse irreconocible. Quizás la verdadera maldición de Nahanni no reside en una fuerza malévola o en una criatura mítica, sino en la propia naturaleza humana, en nuestra capacidad para la violencia, la codicia y la crueldad. O tal vez, solo tal vez, hay algo más en el valle, algo antiguo y poderoso que no podemos comprender del todo.